El 1233 fue también el producto o el resultado de muchas gestiones adelantadas para que las cooperativas no desaparecieran. O sea, en ese momento, en el año 2008, se dio el primer envión, el primer intento serio, digo yo serio así que avanzó mucho, de acabar con las cooperativas de trabajo asociados por parte del gobierno, y empezó a caminar un proyecto de ley donde la intención era de acabar con las cooperativas de trabajo asociado. Confecop trabajó mucho en ese tema de la ley 1233, y cuando ya vimos que la decisión era terminarla, también en un intento desesperado propusimos una alternativa para que subsistieran las cooperativas de trabajo asociado, para que no las acabaran. La propuesta alternativa que hicimos fue: oiga, dejen las cooperativas, pongámosles requisitos más grandes, más fuertes, que contribuyan a depurar al subsector, pero que no se acaben. No se pueden acabar, es que es un modelo de trabajo válido, es que estaría atentando contra la libertad de asociación, contra el derecho al trabajo, una cantidad de argumentos de esos que a uno le salen cuando está tratando de que algo no se pierda. Efectivamente lo logramos, se dejaron las cooperativas de trabajo asociado, pero ahí verán ustedes que se establecieron otro tipo de cosas, como una compensación mínima equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente para los trabajadores asociados, que esa fue una propuesta que hizo Confecop, el respeto a la maternidad, el respeto al trabajo de los adolescentes. Son requisitos más fuertes establecidos en la ley, pero era eso o acabarse. Entonces pensamos que de todas formas son derechos que van en beneficio del trabajador y que están muy de acuerdo con el trabajo digno que deben ofrecer las cooperativas de trabajo asociado. Entonces, en la ley 1233 encuentran ustedes las contribuciones especiales, las contribuciones especiales al SENA y CBF y cajas de compensación que les comentaba hace un rato, que en esta oportunidad no hubo forma de que las anularan como había sido el precedente que hubo. Aquí no, aquí incluso hubo un pronunciamiento de la Corte Constitucional donde dice que no son constitucionales los aportes parafiscales por parte de las cooperativas de trabajo asociado, porque si bien son distintas, son entidades de naturaleza diferente, es bueno que la ley vele por los derechos de esos trabajadores asociados, que son una minoría, que deben beneficiarse con los parafiscales, y lo declaró constitucional. Entonces, hoy por hoy no hay ninguna discusión sobre la viabilidad de los aportes parafiscales en el tema de trabajo asociado. Ya no se puede discutir el tema, ya eso fue definido por la Corte Constitucional. Esa ley 1233 vuelve a repetir prohibiciones como la de actuar como intermediadoras laborales, enviar trabajadores en misión, que el contratante tenga posibilidades de intervenir en el manejo de la cooperativa, en las decisiones de la cooperativa. Eso está prohibido en la ley. Que el tercero contratante tenga la posibilidad o la facultad disciplinaria frente a los trabajadores asociados, eso está prohibido en la ley. Y no es más que el reconocimiento de la autonomía que tienen que tener las cooperativas. Las cooperativas son las que tienen el poder disciplinario frente a sus trabajadores asociados, no es la empresa contratante. Eso está en la ley 1233 de 2008. ¿Y qué sanciones trae esa ley? Para la CTA trae como sanción la disolución, liquidación y cancelación de la personería jurídica cuando se compruebe que están haciendo prácticas ajenas a su naturaleza, que es la intermediación laboral. Y repite el tema de la responsabilidad solidaria que les explicaba hace un rato, que es la responsabilidad tanto del empleador como de la cooperativa. Ley 1233. Hoy, desde el año pasado, a finales del año pasado nos enteramos nuevamente, hubo un proyecto de ley que tiene un artículo de este tamaño, en un dedo, de una línea, que decía: se acaban las cooperativas de trabajo asociado. Tienen 3 años para disolverse y liquidarse. Era así, no más, no decía nada más, era así. Nuevamente, trabajen el tema de trabajo asociado, gestión con los miembros del gobierno, gestión en el Congreso de la República. Qué difícil es, cada día se pone más difícil hacer gestión, y a medida que la mala fama nos rodea y nos envuelve y crece más, en esa misma medida es más difícil hacer gestión, porque ya no creen, ya siempre dicen: ya vienen ustedes, nos echan un cuento bonito y después la práctica demuestra otra cosa, y así ha seguido siendo. No obstante, empezamos a trabajar. La presidenta de Confecop, doy fe, se metió al Congreso de mañana y de tarde a tratar de convencer a los congresistas, a los ponentes, que el modelo de trabajo asociado es una alternativa válida,
que no se puede eliminar de la noche a la mañana, que no se puede desconocer que hay más de 500.000 de colombianos y 2 millones de personas que se benefician del modelo de trabajo asociado cooperativo, que se viola la Constitución, toda esa serie de argumentos o sea, era un nivel de incredulidad tenaz. O sea, la idea era desaparecerlas así de sencillo. Además, ustedes recuerdan que esto fue un poco producto también de unas declaraciones que dio el vicepresidente de la República, el doctor Angelino Garzón, donde dijo, o sea, las cooperativas de trabajo asociado tienen que acabarse. Cuando él dijo eso, pues todas las gentes del gobierno empezaron a trabajar en ese sentido, inclusive el Congreso de la República. Y ahí se empezaron a tramitar 2 leyes simultáneamente. Una que era la ley 1429, que establecía ese articulito que decía se acaba, y otra que era la reforma a la salud, donde también decía se acaban las cooperativas de trabajo asociado que presten servicios de salud. O sea, el trabajo fue doble, por ambos, por el lado de salud y por el lado de formalización y generación de empleo. También nos tocó en Confecop hacer una propuesta desesperada, o sea, no se acaben las cooperativas de trabajo asociado. ¿Por qué no hacemos una cosa? La propuesta de Confecop, que fue concertada, o sea, no fue que allá nos sentamos y sacamos del sombrero la propuesta, no. Confecop trabaja con unos comités técnicos que le sirven de apoyo. En el tema de trabajo asociado hay un comité a nivel nacional en el que participan directivos de cooperativas de trabajo asociado de todo el país. En el caso de Feto Valle tiene asiento por lo menos en el comité de trabajo asociado y participa una persona, y hay gente de Medellín, de Antioquia, de Cundinamarca, de Bucaramanga, que se sientan allá y que evalúan en nombre de todas las cooperativas de trabajo lo que se puede hacer en un momento dado. Ese comité se reunió muchas veces y empezamos a analizar, bueno, cuál es el problema de la CTA, qué es lo que pasa y por qué siempre quieren acabar a la CTA. Llegamos a la conclusión que todos ustedes conocen, seguramente, que el problema que le genera a la CTA es la violación de derechos de los trabajadores. Siempre la crítica mayor que le hacen a las cooperativas de trabajo asociado, es que le violan los derechos de los trabajadores, es que son unos violadores de los derechos de los trabajadores, es que no les pagan tal cosa, es que no les pagan tal otra. Entonces dijimos, pues acabemos de una vez por todas con esa crítica. ¿Por qué no le proponemos al Congreso que en lugar de acabar la CTA, uno, incremente el control que tiene sobre las cooperativas de trabajo asociado? Porque también hay que decirlo, esa es la otra parte del problema de las cooperativas de trabajo asociado, la falta de control estatal. El Estado se ha mostrado incapaz de meter en cintura a las cooperativas de trabajo asociado, no ha podido. Pero eso no quiere decir que sea incapaz, no quiere decir que debemos, no, pues entonces no las controlan. No, tienen que controlarlas y tienen que controlarlas más inclusive. Entonces fue una parte de lo que propusimos, fue aumente el control sobre las entidades y adicionalmente, inclusive lo propusimos y lo redactamos. Adicionalmente pongamos a las cooperativas a que le reconozcan a sus trabajadores asociados en materia de remuneración, solo remuneración, lo que establece el Código Sustantivo del Trabajo para los trabajadores dependientes. Solo de remuneración, insisto, porque la idea no es que a las cooperativas de trabajo asociado se les aplique todo el Código Sustantivo del Trabajo, porque el día que eso ocurra, simplemente desaparecieron como cooperativas de trabajo asociado. Simplemente serán una empresa cualquiera, como cualquiera otra, pero ya no tendrán las características propias del trabajo asociado cooperativo. Entonces la idea no es aplicar el Código Sustantivo a las cooperativas de trabajo asociado, sino solamente en materia de remuneración. O sea, lo que el Código establece allá como remuneración, aplíquelo acá. Hicimos una propuesta en ese sentido y esa sí gustó en el Congreso de la República, esa sí gustó. Lamentablemente quedó muy mal redactada, quedó diciendo otra cosa. Ahorita lo vamos a mirar, pero esa era la idea, nuevamente por salvar a las cooperativas de trabajo asociado, y lo volvimos a lograr. Nosotros estamos convencidos de que leyes ya hay, normas hay suficientes. O sea, no se trata de inventarnos nuevas normas, porque ya están ahí todas. Lo que necesitamos es más control. Pero ante la situación que les acabo de mencionar, pues no había otra forma. O sea, nos dijeron en el Congreso, pues, ¿qué proponen? No se acaban las cooperativas, ¿qué proponen acá? ¿Qué proponen? Propongan algo serio, nos dijeron, porque ya estamos cansados de que las cooperativas de trabajo asociado sean las que violan los derechos de los trabajadores. Así de sencillo lo dijeron. Bueno, ese es el antecedente que les quería comentar de cómo surgió la ley 1429 en ese artículo 63, que, insisto, quedó mal redactado en esa parte, que trae cosas que han dado lugar a múltiples interpretaciones, a muchas expectativas, a temores, a inquietudes. Pero ahí está la ley 1429-63, a portas de ser anticipada en ese artículo la vigencia. O sea, ustedes saben que estaba prevista para el 1 de julio de 2013
y que si todo sigue como se espera, con ocasión del TLC, pues muy seguramente lo anticipan. Y en el proyecto de ley que aprueba el Plan Nacional de Desarrollo, ahí ya se incorporó la derogatoria de ese parágrafo del artículo 63. O sea, cuando el presidente sancione esa ley, que ya la tiene en el escritorio para sancionarlo, cuando la sancione, este artículo entraría en vigencia inmediatamente. Eso es lo que se espera. Miremos parte por parte de ese artículo, a ver que vamos concluyendo. Aquí está el artículo 63 en su primer inciso. No sé si quieren que lo leamos, ahí está escrito. Hay unas partes que resalto porque son las que han generado mucha inquietud. Arranca el título contratación de personal a través de cooperativas de trabajo asociado. Esa es la primera imprecisión, porque en estricto sentido uno no contrata personal a través de la cooperativa de trabajo asociado. Eso sí es intermediación laboral. Entonces, uno no contrata personal a través de trabajo asociado. Uno contrata a la cooperativa de trabajo asociado para que ella me defina cómo me hace una labor, un proceso o un subproceso. Entonces, ahí arranca el artículo, arranca mal redactado. El personal requerido en toda institución y o empresa pública o privada para el desarrollo de actividades misionales permanentes no podrá estar vinculado a través de cooperativas de trabajo asociado, ojo, que hagan intermediación laboral, o bajo ninguna otra modalidad que afecte los derechos constitucionales. Esa frasecita, que haga intermediación laboral, es clave para el futuro de las cooperativas de trabajo asociado. Desde luego no ha salido reglamentación, es clave la reglamentación y la forma como esto se reglamente, es clave, pero anticipándonos un poco a lo que pueda ocurrir, esa frase puede ser la perdición o la salvación de muchas cooperativas de trabajo asociado. Y ahí es donde toma valor lo que les contaba hace un ratico, la labor que ustedes hagan con sus cooperativas, con sus empresas contratantes. Ustedes, me imagino que tienen unas empresas que son las que las buscan siempre, las que las contratan, ustedes lo conocen, ellas las conocen a ustedes. Con esta ley que ha generado tantas inquietudes, como la ley, y eso está en la ley, y eso nadie lo puede borrar, ni siquiera un proyecto reglamentario, porque el proyecto reglamentario no puede ir más allá de lo que dice la ley. Eso está en la ley. Si yo me siento a demostrarles desde ya que yo no hago intermediación laboral, pues a mí nadie me puede excluir de una contratación, porque es que yo no hago intermediación laboral y claramente la prohibición es para las cooperativas que hacen intermediación laboral. ¿Sí o no? Eso es lo que dice la ley. Yo no estoy interpretando nada, simplemente estoy leyendo lo que dice la ley. Que el gobierno diga que no, que es para todas, pues no, el gobierno no puede decir nada que vaya en contra de la ley. Y ahí está claramente, la condición es que haga intermediación laboral. Y como dijimos, intermediación laboral es hacer las cosas mal, es no cumplir con las obligaciones. Es permitir que entre el tercero que me contrata y mi trabajador asociado se generen vínculos laborales que que son ajenos al trabajo asociado. Es dejar desamparado al trabajador asociado, es no pagarle lo que le corresponde. Todo eso está englobado dentro del concepto que maneja todo el mundo de intermediación laboral. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer en este momento? Yo me adelantaría, yo voy hablando con mi gente, con mis empresas contratantes, y les voy diciendo, la prohibición es para las que hagan intermediación laboral, y yo no hago intermediación laboral. Yo cumplo, mire, mis regímenes están aprobados, yo cumplo con mis obligaciones a la seguridad social, yo pago para fiscales, yo pago mis obligaciones, mis trabajadores tienen esto, porque está regulado en nuestro régimen de compensaciones, de manera que usted conmigo no va a tener problemas. Yo pienso que eso es una gestión válida que se debe hacer desde ya, como una forma de anticiparse a lo que pueda ocurrir, que en este momento no sabemos que pueda ocurrir. Que si se van a acabar o no se van a acabar, yo pensaría en este momento que no es lo que están buscando. ¿Por qué lo digo? Porque con ocasión de la reactivación del TLC, los gobiernos de Estados Unidos y Colombia firmaron un acuerdo en el que se comprometían, y eso lo repitió el presidente Santos en una reunión en la que Confecoop estuvo, en la Casa de Nariño, donde estuvieron los gremios, donde dijo el presidente, el punto más difícil de negociar con los Estados Unidos fue el tema de trabajo asociado. Ustedes no tienen idea lo que nos costó, pero nos plantamos, así lo dijo, nos plantamos y dijimos, no se acaban las cooperativas de trabajo asociado, las vamos a controlar y a regular más. Y entonces, en ese documento que firmaron, ustedes ven que tenían el compromiso de contratar nuevos inspectores de trabajo, que muchos de ellos se destinarían exclusivamente al trabajo asociado. Entonces, si el gobierno está hablando de controlarlas más, de ponerlas en cintura, es porque obviamente no está pensando en este momento en acabarlas.